Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos los que nos siguen a través de la señal del canal del Congreso y de las redes sociales del Senado de la República y del Instituto Belisario Domínguez. Sean muy bienvenidos a este foro. Para el instituto que preside el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien les manda un gran saludo y que por razones de fuerza mayor no puede estar aquí el día de hoy. Pues bien, para el Instituto Belisario Domínguez es un honor que la mesa directiva nos haya solicitado la organización de este seminario sobre los 500 años de la conquista de México Tenochtitlán. Para cumplir con esta tarea, hemos convocado a las y los mejores especialistas sobre el tema, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Espero y confiamos en que a todas las personas que sigan las transmisiones del seminario les resulten muy interesantes todas las mesas que hemos preparado para ustedes, que tendrán lugar hoy con esta mesa inaugural, con la conferencia magistral del doctor Eduardo Matos, que nos honra con su presencia, y con las mesas de discusión que habrán de tener lugar los días miércoles, jueves y viernes. Y bueno, para comenzar con los mensajes de bienvenida en esta mesa inaugural del seminario, les cedo el uso de la palabra a la senadora Patricia Mercado, una senadora muy activa, muy querida por todos y muy respetada. Por favor, senadora. Al Instituto Belisario Domínguez por esta invitación y saludarlas a todos y a todas. Presidente de la mesa directiva, senador Eduardo Ramírez, también gracias por haberme convocado a esta inauguración de a 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, en la inauguración de este seminario. Pues doy la bienvenida a nuestra invitado especial, a Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor, y a nuestro querido maestro, amigo Eduardo Matos. Mucho gusto que estén acompañándonos, y a mi compañera senadora Ana Lilia Rivera, que mucho tiene que decir al ser una mujer de ese gran estado de Tlaxcala, con su gran historia en esta historia. Y un saludo afectuoso a quienes nos siguen de forma remota. También, por favor, Rodrigo Ávila, un saludo al senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez, que sabemos pues está en este momento acompañando a todos sus compañeros y compañeras por la muerte de René Juárez, la cual de verdad sentimos muchísimo. Quisiera subrayar la importancia de este seminario, que es en realidad un diálogo con nosotras y nosotros mismos, un diálogo con nuestro pasado y nuestro presente. Este quinto centenario de la llamada conquista de México llega en un momento muy particular. Recientemente hemos visto en muchos países una sonora discusión sobre el pasado de esclavitud de la población afrodescendiente. Hemos visto una ola feminista mundial que ha puesto en la mesa el papel de las mujeres en los hogares, la economía y la política. Un movimiento LGBTI que pugna por igualdad de derechos. ¿Y qué decir de los movimientos indígenas que han sacudido la conciencia del país en las últimas décadas? Estos movimientos han expuesto muchos argumentos que, como instituciones públicas, nos obligan a reflexionar sobre las raíces profundas de la desigualdad y la discriminación que persisten en México. Porque no podemos plantear soluciones legislativas sin escuchar las voces, los testimonios, las historias de los grupos que han sido históricamente excluidos del poder y de los recursos económicos. Y no importa qué tanto tiempo atrás tengamos que ir para entender cómo fue posible que se negaran derechos tan elementales como la libertad personal, el trabajo o el voto a inmensos sectores de la población. Por esa razón es que para el Senado de la República es muy significativo organizar este evento que busca entender cómo la conquista conmocionó la vida de los pueblos mesoamericanos de ayer, cómo ese momento de confrontación generó profundas divisiones, pero también interacciones, diálogo y coexistencia entre personas y grupos diversos. El resultado de esos procesos históricos es la enorme diversidad cultural del México contemporáneo,
una diversidad que es una prueba para la construcción de la democracia, porque en una democracia auténtica, cada una de las identidades tiene el mismo derecho de existir, de ser, de decidir, de participar. En esta legislatura hemos aprobado reformas significativas que apuntan al reconocimiento de las comunidades afromexicanas e indígenas, a mejorar la posición de las mujeres en la economía y la política, a hacer justicia a grupos que han sido invisibles, como las trabajadoras del hogar, a quienes no puedo dejar de mencionar. Ocupar cargos de representación popular implica un desafío, una responsabilidad, dejar una huella en la historia del país, que al mejorar las condiciones de quienes históricamente han sido puestos en desventaja. Por esto, espero que este seminario sea un llamado a la reflexión colectiva para articular una historia viva que nos ayude a entender que compartimos un pasado y que nos inspire a imaginar un futuro compartido en la diversidad. Desde esa convicción, el Instituto Belisario Domínguez atendió con entusiasmo la convocatoria del presidente de la mesa directiva, el senador Eduardo Ramírez, para organizar este importante seminario. Todo el reconocimiento, senador. Agradezco a las y los ponentes que durante esta semana compartirán su conocimiento y debatirán sus perspectivas. A las senadoras Ana Lilia Rivera, Jesús Rodríguez y Beatriz Paredes, por sumarse a esta iniciativa y moderar las mesas de diálogo. El esfuerzo para hacer del Senado punto de encuentro para las grandes discusiones nacionales se enriquece con la diversidad de nuestras raíces. Nos toca, como legisladoras y legisladores, valorar estas raíces para diseñar mejores leyes que nos permitan dejar atrás la desigualdad, mejores leyes como nuevas reglas de convivencia que nos permitan dejar atrás las desigualdades y la discriminación. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, senadora Patricia Mercado. Y a continuación, quiero ceder la palabra a la senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, que desde un comienzo se mostró muy entusiasta y comprometida con esta iniciativa de la mesa directiva y en colaboración con el Instituto Belisario Domínguez. Por favor, senadora. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación que me han hecho participar en este evento tan importante. Saludo con mucho cariño y respeto al presidente de la mesa directiva, al senador Eduardo Ramírez, con cariño y solidaridad siempre feministas, la senadora Pati Mercado, Pati también, qué bueno que está aquí con nosotros, la directora del Museo del Templo Mayor. Gracias. Toda esta mesa. Quiero, antes que nada, empezar como siempre inicio los discursos que en este Senado me permiten pronunciar. Nuestros antepasados indígenas pensaban que la poesía los acercaba a la divinidad y que ésta podía transmutarlos a ser parte de la inmortalidad de los dioses. Esta posibilidad era la única que tenían para asegurar la permanencia de su existencia. Si Xicoténcatl hubiera escrito algún poema, que no hay ningún vestigio histórico que indique que así lo haya hecho, estoy segura que si estuviera hoy caminando entre nosotros diría: hace una vida que te amo, te he buscado en el tiempo y te encontré tímida y avergonzada. Recuerda qué grande fuiste y deja atrás tus temores. Envuelve tu cuerpo de amores y tu corazón como en un quiste, para que te reconquistes, Tlaxcala, mi grande Tlaxcala, cuánto te extraño. Como mujer mexicana originaria del estado de Tlaxcala, que ha dedicado la mayor parte de su vida para la defensa, el fomento y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de aquellos vinculados con el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, en el marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, considero de especial relevancia la reflexión sobre ciertos tópicos que los manuales de historia suelen dar como verdades indiscutibles, ignorando que en realidad responden a un profundo prejuicio histórico, imperialista, etnocéntrico y racista.
Concretamente, en las interpretaciones actuales de la conquista de México, el ánimo de reforzar la posición dominante del conquistador y presentarlo como un superhombre dueño de una ciencia, una tecnología y hasta una religión superior que le permitió dominar a los pueblos originarios de la náhuatl es insostenible. A efecto, a 500 años de la derrota mexica, la historia y la antropología contemporánea propone nuevas hipótesis apoyadas en datos científicos y no en suposiciones que permiten develar mitos arraigados sobre la historia de los orígenes de nuestra nación que solo han dado lugar a división, prejuicio y discriminación entre mexicanas y mexicanos. Particularmente, hay 3 mitos especialmente dañinos para la conciencia cultural nacional que no solo carecen de sustento histórico, sino que objetivamente han sido refutados por estudios tanto nacionales como extranjeros. Se trata de los siguientes mitos: la traición del pueblo tlaxcalteca, la traición de la Malinche y la imagen de Cristóbal Colón como gran descubridor de América. Respecto al mito de la traición del pueblo tlaxcalteca, hoy y desde hace mucho tiempo sabemos que el territorio que actualmente ocupa el Estado mexicano no era una nación en el momento de la invasión española, sino que se trataba de un vasto territorio habitado por distintos pueblos y culturas, de los cuales muchos vivían sojuzgados, víctimas de la violencia de un pueblo en particular, el mexica. El pueblo de Tlaxcala fue un importante pueblo guerrero, asentado en el centro actual del territorio nacional, con anterioridad a la llegada del pueblo mexica, pero que fue sometido por este último en un proceso de expansión política, de modo que para el momento de la llegada de los invasores españoles, los tlaxcaltecas llevaban al menos 60 años de obtener un bloqueo económico por parte del pueblo mexica para mantenerlos bajo su control. En tal contexto, pese a que el encuentro del pueblo tlaxcalteca con los españoles nunca fue pacífico, pues de hecho se enfrentaron en 3 batallas, su relación inicial de adversario se tornó en alianza, al identificar al pueblo mexica como un enemigo mayor en común. Fue así que la alianza entre tlaxcaltecas y españoles no consistió de modo alguno en traición, pues entre aquellos y los mexicas no existía un vínculo de identidad nacional, al contrario, eran pueblos de orígenes diversos que para ese momento ya habían constituido una rivalidad muy vieja, asimismo a los ojos del pueblo tlaxcalteca con el pueblo mexica. No pertenecía al pueblo residente, al pueblo mexica. Particularmente hablaré también de otro mito, que es el mito de la Malinche. De la Malinche, la Malinci o Marina, porque tenía muchos nombres. Es importante reconocer que esta mujer, de la que tanto se ha hablado y de la que tanto se desconoce, porque no se sabe exactamente dónde nació, dónde murió, pero lo que sí es importante referir es que la Malinche fue una mujer que en su contexto histórico no pudo definir ni siquiera su destino. Ella fue entregada como esclava y fue reconocida con el paso del tiempo por historiadores por el gran peso cultural que tuvo en poder, en cosmovisiones distintas, interpretar el español al náhuatl, el náhuatl al español y el maya. En realidad, en ese momento tan complicado, era ella la que tenía el control, porque los españoles no podían saber si estaba diciendo exactamente lo que ellos decían, ni tampoco las comunidades y pueblos originarios con quien tuvo comunicación. Esta mujer fue una mujer política, diplomática, que tomaba decisiones tan importantes como ordenar al ejército español que atacara a las comunidades indígenas de noche, porque de noche no peleaban y los iban a encontrar desarmados. Como haber indicado Hernán Cortés que era el momento de iniciar la batalla en Cholula, cuando no querían, porque era importante que supieran que los dioses de los españoles eran más poderosos que ellos, que los dioses de los pueblos originarios. Fue tan importante la participación de la Malinche en este proceso que pudo haber sido más violenta la conquista si ella no hubiera estado presente. Es por eso que nosotros creemos
que el contexto y de la carga que se le ha dado a la Malinche como gran traidora o como orquestadora de un acontecimiento tan devastador, de un proceso histórico que ni siquiera los mismos pueblos que participaban conocían, es injusto. Tan es así que en la Real Academia de la Lengua Española se considera malinchismo como aquella actitud de apego a lo extranjero y desprecio por lo propio, siendo que la Malinche no fue otra cosa que una mujer brillante de su tiempo, víctima de la esclavitud y utilizada por su propio pueblo, sobre un fin del que ella no tenía capacidad alguna de decidir. Finalmente voy a hablar un poco del mito del navegante Cristóbal Colón como descubridor de América. Se trata del resultado de una visión parcializada de la historia en un sentido diametralmente opuesto a los dos casos anteriores, pues en este caso la historia exalta el evento de la invasión de Europa a América, construyendo un discurso hegemónico que invisibiliza otros acontecimientos negativos inherentes como la destrucción de parte de la vida y la riqueza cultural existente en nuestro continente. Por parte de esta riqueza que nosotros hemos guardado y que con anterioridad al arribo de los pueblos españoles no eran más que una nueva organización política, la cual resultó estratégica en esta relación de alianza, es importante reconocer el resultado histórico que tendrían los acontecimientos, sobre todo considerando que la llegada de los europeos a estas tierras fue en cantidad menor a la que se consideraba por parte de los ejércitos indígenas. Considerando como lo anterior, corresponsable con los últimos años que han existido diversos levantamientos sociales en contra, de estos símbolos que hoy nosotros estamos reconociendo en México, alusivos a la conquista de pueblos y culturas originarias del continente. Tal es el caso de Estados Unidos, donde en 2020 fueron derribados diversos monumentos de conquistadores, incluido el monumento a Cristóbal Colón que se ubica en Baltimore. Para la mejor comprensión de este fenómeno, es estimado pertinente dilucidar la distinción entre una estatua y un monumento, porque los monumentos terminan siendo, por su carga ideológica, conmemorativos de acontecimientos históricos importantes para un país, y esa carga que se le ha dado al gran descubridor de América es necesario replantearla en estos momentos en los que se analiza lo profundo de la historia de la llegada de los españoles a nuestro continente y de la conquista. Por todo lo anterior, en este año en el que se conmemoran 500 años de este encuentro de nuestros pueblos, quitar el estigma a los pueblos que participaron en la conquista, quitar el estigma a la figura de la Malinche como la gran traidora y replantearnos la llegada y la importancia de los europeos a este continente, es importante en este proceso revalorarlos en su dimensión histórica. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ana Lilia Rivera, por esa ponencia en la que se entrelazan la investigación y el conocimiento con la pasión y el compromiso. Muchas gracias. Reitero que es un gran honor que nos acompañe en este seminario. A continuación, le voy a solicitar a la maestra Patricia Ledesma Bouchan que tome la palabra, no sin antes agradecer que se haya abierto un espacio en su agenda para acompañarnos el día de hoy en el Senado de la República. También reconocer que como directora del Museo del Templo Mayor ha sido de gran apoyo para las diferentes iniciativas que la mesa directiva que preside el senador Ramírez a través del Instituto Belisario Domínguez ha organizado. Muchas gracias, maestra, y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, senadoras, senadores, senador Eduardo Ramírez. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y a nombre del director Diego Prieto Hernández del Instituto Nacional de Antropología e Historia les mandamos un cálido saludo. Desafortunadamente hoy no pudo estar con nosotros, pero pues les envío un saludo. Hace 500 años el mundo mesoamericano contenía la respiración, al tiempo que la atención se dirigía a lo que ocurría a escasos metros del lugar donde nos encontramos. Los mexicas enfrentaban al ejército multicultural de Hernán Cortés. Defendieron con heroicidad y valentía su independencia, a sus familias y sus creencias. Y en más de una vez resultaron victoriosos en las batallas que los sobrepasaban en número de personas y armas. Idearon estrategias de defensa, técnicas para contrarrestar el armamento europeo,
protegieron a su población vulnerable y resistieron durante más de 3 meses un asedio que los dejó sin alimento y agua, además de soportar enfermedades que los debilitaron aún más. Sabemos que todas las obras humanas son finitas. La arqueología nos enseña que no hay sociedad eterna y mucho menos su producto directo, la ciudad. Algunas dejaron de existir por desastres naturales como inundaciones, erupciones, sequías o aluviones, otras arrasadas por las garras del fuego o fueron abandonadas por sus habitantes y el tiempo se encargó de borrarlas. Pero muchas otras fueron víctimas de sus creadores, los seres humanos, ya fueran sus propios habitantes o invadidas por grupos foráneos. Tenochtitlan fue de esas últimas, sitio puntal donde ocurrió la hierofanía, ciudad santuario, años de cuidadosa planeación, cálculos matemáticos y muestra de una avanzada ingeniería civil al sostener lo impensable, una ciudad en medio de un lago, prácticamente imposible de sitiar, o esa era lo que pensaban los mexicas. Habían transcurrido casi 2 siglos desde su fundación, no exenta de lo que ocurre con la dinámica humana, tragedias, reformulaciones, reconstituciones, crecimientos, ampliaciones, errores. Uno de ellos incluso le costó la vida a su propio Tlatoani-Huitzotl, cuando el 8 de noviembre de 1519, de acuerdo al calendario europeo, llegó al lugar un grupo que pocos se imaginaban 2 años después la iba a reducir a cenizas. El ejército que comandaba Hernán Cortés estaba compuesto no solo por hombres europeos pertrechados con armamentos extraños que habían demostrado una siniestra eficacia, sino que aderezaban sus filas cientos de indígenas de pueblos que habían sido enemigos de los tenochcas, o bien que habían sufrido los altos y a veces inhumanos impuestos exigidos tras haber sido vencidos por la Triple Alianza. Como todas las ciudades-estado, la suerte que corren los edificios y las obras civiles es la misma que la de su población. Su agrandamiento y embellecimiento reflejan la pujante calidad de vida de sus habitantes. Su descuido evidenciaría la decadencia producto de las contradicciones sociales internas, mientras que su destrucción física demostraría el fin violento y abrupto del grupo social que la ideó, construyó y avisó. Lo que habría de ocurrir en 1521 en Tenochtitlan y Tlatelolco fue un episodio histórico en el que, como pocos, la ciudad jugó un papel fundamental. Mientras Cortés se aprestaba a levantar la espada sobre esta codiciada joya, los mexicas se resguardaban en su complejidad arquitectónica, utilizándola casi como escudo, como chimali, ante las letales armas utilizadas por los europeos que ya habían conocido en carne propia meses atrás, pero a las que se enfrentaron con valor e ingenio, como aquel que se dejó alancear por un español a caballo con tal de que sus compañeros hicieran palanca y lo pudieran bajar del equino, perdiendo la vida, por supuesto. Las lanzas europeas que reciclaron para evitar que los bergantines se acercaran a la ciudad, o el correr en zigzag o echarse al suelo para evadir los disparos de los arcabuces. El asedio a las ciudades gemelas en medio del lago de Texcoco fue un evento que duró más de 3 meses. La bravura de los mexica obligó a Hernán Cortés y sus hombres a cambiar de táctica varias veces. Habiendo atacado Tenochtitlan con singular ferocidad, sus habitantes se refugiaron en Tlatelolco. Conocedor de la historia de ambas ciudades, Cortés echó mano de sus palabras melifluas, como la calificaba su compatriota Bernal Díaz del Castillo. Le ofreció a Tlatelolco el perdón a cambio de entregar a Cuauhtémoc y a los tenochtras. Sabía que los suministros que tenían eran limitados y que ahora tendrían que compartirlos, que había antecedentes de malos tratos y rivalidad entre los hermanos, y además echó en cara a la juventud de Cuauhtémoc para dirigir la resistencia. Él tendría apenas unos 18 a 23 años de acuerdo a los cálculos. Pero los tlatelolcas contestaron a grito cuando las embarcaciones europeas se alejaban del encuentro diplomático. No dejarían solo el Tenochca. La suerte de los mexicas sería compartida. El haber sufrido muchos reveses en batalla, en particular cuando el propio Cortés estuvo a punto de ser capturado, elevó el nivel de las agresiones europeas y de su ejército multicultural. La devastación de las ciudades era abrumadora y el corral, como llamaban los indígenas al cerco, se redujo al paso de los días. La captura de Cuauhtémoc el 13 de agosto dio fin al asedio de las ciudades gemelas que yacían en ruinas. La construcción de la ciudad capital de la Nueva España en los mismos terrenos donde se ubicaba Tenochtitlan provocó que los edificios prehispánicos fueran desmantelados hasta lo que ellos pensaron eran sus cimientos, y con esas mismas piedras se construyeron los nuevos edificios, trazando una nueva configuración espacial y social. Los templos fueron quienes más sufrieron la devastación. La agenda colonial se mostraría poco tolerante con las creencias ajenas al catolicismo. Con el paso del tiempo, ya sin referencia material alguna, la magnificencia de la antigua capital mexica y de sus imponentes templos terminaron en leyenda. La llamada conquista fue un proceso complejo y catastrófico que significó la caída de México Tenochtitlan y el fin del poderío mexica, y que marcó también el inicio de una historia difícil de dominación y resistencia, ocupación y reconfiguración territorial, persistencia y enriquecimiento de las culturas y pueblos que habitaban y siguen habitando el territorio que ahora es la República Mexicana, con el aporte de los grupos y culturas que llegaron de otras naciones y continentes.
Reconocerlo en su justa dimensión histórica sociopolítica es un primer paso a las posibles soluciones de los conflictos que derivaron en esta pluralidad, rica sí en su diversidad, pero vulnerable en su desigualdad. A 5 centurias de este evento, seguimos reflexionando sobre lo ocurrido en la llamada conquista de México-Tenochtitlan. Hemos comprendido que fue un fenómeno con múltiples factores y que se puede abordar desde distintas perspectivas. Es por ello que es necesario abordarlo científica, metódica y analíticamente a través de revisar las fuentes, de hacer estudios arqueológicos y antropológicos y disolver los prejuicios que nublan el juicio. Solo así libraremos radicalismos sin sustento que tergiversan la verdad del conocimiento por el que hemos luchado a lo largo del tiempo para consolidarnos como una nación consciente de nuestro pasado y formulemos en nuestro presente el futuro que queremos. Es fundamental que sigamos trabajando en ello, honrando a esos dioses que se negaron a morir, citando a Eduardo Matos. Y para ello el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sin duda, tiene un papel importante que desempeñar. Contamos con especialistas de las distintas disciplinas de la antropología que llevan años realizando trabajos interdisciplinarios y aportando datos contundentes, como el proyecto Templo Mayor, fundado por Eduardo Matos y ahora liderado por Leonardo López Luján, quienes han dedicado su labor académica durante más de 40 años a recuperar ese pasado, en particular el Templo Mayor de Tenochtitlan, que fue de los primeros edificios en sufrir la devastación colonial y que por mucho tiempo se pensó que ya no quedaba nada que rescatar. También están las investigaciones en Tlatelolco y los salvamentos arqueológicos realizados en el centro histórico, así como las investigaciones de historiadores, etnohistoriadores y antropólogos físicos, hombres y mujeres célebres como Antonio Caso, Eusebio Dávalos, Antonio Tespejo, Miguel León Portilla, Alfredo López Austin y muchos otros estudiosos del pasado prehispánico. El encuentro durante el siglo XVI entre dos formas de ver, pensar y vivir el mundo de una Mesoamérica y una Europa, que habían pasado miles de años en desarrollos históricos independientes, fue una gran oportunidad para comprender nuestra condición humana. En no pocos episodios, tanto el bando indígena como el europeo quedaban atónitos ante el poder creativo de sus adversarios. Las hazañas, el heroísmo y el ingenio se hicieron patentes especialmente en momentos críticos como los vividos entre mayo y agosto de 1521, y desgraciadamente también quedaron atónitos ambos por el poder de destrucción y la crueldad de lo que podemos ser capaces los seres humanos. Ser creador, ser destructor. La historia de Tenochtitlan y Tlatelolco es la misma de muchos pueblos antes y después de ellos. La humanidad es capaz de organizarse y levantar ciudades que sugieren por su magnificencia haber sido hechas por los dioses. Y así también es capaz de terminar absurdamente con sus propias creaciones y sus semejantes. No hay respuestas fáciles para comprender por qué cayeron los mexicas, pero asumimos desde el INA el reto. Conocer los mecanismos que implementó esta sociedad para lograr en menos de 200 años el desarrollo de una ciudad que trascendía fronteras por su fama de centro de centros es fundamental. Solo así se comprenderán en su justa medida todos los valores involucrados durante esos 3 meses de asedio, en el que no solo participaron los grandes guerreros preparados en el Calmecac o los Tepozcalis. Fue una contienda en la que mujeres, niños y ancianos también participaron. El valor de sus habitantes deja como legado una lección de honor y valentía por la defensa de sus familias, creencias y modos de vida. Refrendemos los valores que nos empatan ante la universalidad humana y que resaltan en acontecimientos como este. Nuestro reconocimiento a las personas que hacen posible con su esfuerzo, pasión y dedicación el comprender de mejor manera este evento del que aún hay mucho que aprender. Muchas gracias. En nombre del director del INA, Diego Prieto, y mío. Mil gracias. Muchas gracias a la maestra Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor, por esas palabras, esa introspección, esa perspectiva sobre la caída de Tenochtitlán. A continuación, vamos a solicitarle al presidente del Senado de la República, al senador Eduardo Ramírez, que por favor nos dirija su mensaje y posteriormente realice la declaratoria inaugural de los trabajos de este seminario. Muchas gracias, Presidente. estimado Rodrigo, quien ha sido el que ha trabajado este seminario con la participación de destacados senadores y senadoras. Se encuentra la senadora Pati Mercado, nuestra senadora Ana Lilia Rivera, la senadora Jesusa Rodríguez, la senadora Beatriz Paredes. Este seminario tiene como objetivo visibilizar los 500 años de la conquista de México, Tenochtitlán. Agradezco la presencia de la maestra Patricia Ledesma, directora del Museo Templo Mayor, que por cierto está muy bien cuidado. Felicidades. Es un trabajo de destacados mexicanos
que hoy nos acompañan también. Y saludo con mucho afecto al doctor Eduardo Matos, quien nos dará una conferencia magistral en esta apertura. Hay sucesos que marcan un antes y un después en la larga marcha de la humanidad, que representan un parteaguas en la historia, que definen el rumbo de las naciones enteras, que influyen de manera profunda en la vida de los pueblos y cuyo impacto se siente en mayor o menor medida en todo el mundo. En la milenaria historia de nuestra tierra, fundamental es, sin duda, la conquista de México, hecho comparable a su contemporánea caída de Constantinopla. La llegada de Cortés a costas mexicanas marcaría el inicio de un proceso complejo para nuestro pueblo, un proceso que sigue teniendo implicaciones en la actualidad y que tuvo un hito hace 500 años con la caída de Tlatelolco y Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521. La conquista fue, por un lado, la gran epopeya mexica en defensa de su imperio, y al mismo tiempo un principio significó una oportunidad de liberación para muchos de los pueblos oprimidos. Representó el ocaso de los dioses mesoamericanos y a la vez el surgimiento del sincretismo religioso que nos caracteriza. Significó, sí, el origen de nuestra raza mestiza, pero también el trágico inicio de una de las peores catástrofes demográficas en la historia, provocada por las enfermedades traídas de Europa. Al final de la Gran Tenochtitlán, dio pie al surgimiento de esta nuestra Ciudad de México. En varios sentidos, la conquista fue como la dualidad, el fuego que destruye y el agua que da vida. Fue ocaso y amanecer. Fue desenlace, pero también y quizás sobre todo principio. Como precisamente lee la placa conmemorativa de la caída de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas no fue triunfo ni derrota. Fue doloroso nacimiento del pueblo mestizo, que es el México de hoy. Nuestro pasado es en buena medida nuestro presente. Por todo ello, en el marco de los 5 siglos del encuentro de dos mundos, como lo definió Miguel León Portilla, es importante que como país tengamos una reflexión amplia y plural, una reflexión que nos permita examinar nuestro pasado y presente desde todas las perspectivas, incluyendo por supuesto la indígena, porque la voz de nuestros pueblos originarios no se apagó en 1521. Discriminada y reprimida resistió y volvió a levantarse con un Jacinto Canek antes y durante el virreinato. Se levantaban al lado de Morelos y de Hidalgo para construir una nueva nación, al lado, 100 años después, al lado de Zapata, Villa y posteriormente con el general Lázaro Cárdenas. Siempre con el único fin de contribuir en la construcción de un país más justo e incluyente, donde nadie valga más ni menos por su origen, lengua o color de piel. Pero también conmemoramos para recordar la deuda histórica que aún tenemos con los herederos más directos de ese evento trágico y de sus consecuencias económicas, políticas y socioculturales para todos nuestros pueblos originarios. Desde el Senado celebramos que tenga lugar esta reflexión y se abra el debate en un año significativo para nuestro país. Como poder independiente, no podíamos quedarnos fuera de esta discusión tan importante. Es por eso que desde la mesa directiva decidimos convocar a este seminario de 3 días en el que participarán reconocidos expertos y expertas. Habrá diálogo sobre las fuentes históricas y arqueológicas de la conquista. En la medida en que se descubren, nos permiten actualizar nuestro entendimiento del suceso. Igualmente, se discutirán las cosmovisiones y mentalidades de la época, lo mismo que los conflictos, las alianzas y la diversidad cultural. Será, como ven, una discusión muy amplia e interesante. Reconozco el trabajo del Instituto Belisario Domínguez, de su presidente, el senador Miguel Ángel Osorio, y de su secretario técnico, Rodrigo Ávila.
Barreiro, por organizar estas mesas y siempre mostrar disposición y apertura para el debate plural e imparcial. Por supuesto, a las y los ponentes que habrán de participar en este foro, muchas gracias por atender el llamado del Senado de la República. Por supuesto que el cúmulo de conocimiento y de comprensión que surja de estos diálogos lo haremos de recuperar en una publicación. Yo vengo del estado de Chiapas y en este estado rico, diverso, en sus manantiales, en su naturaleza, hemos sostenido sin más que esa cultura y esa educación que se hereda a través de las generaciones. Existe un grupo étnico que son los lacandones, los guardianes de la selva. Es importante recalcarlo en estos 500 años. Considero que los españoles no pudieron llegar a la selva lacandona porque hasta el día de hoy, en muchas de las localidades, son prácticamente intransitables. Este grupo étnico, los lacandones, siguen siendo politeístas, siguen manteniendo sus rituales con la madre naturaleza, con el sol, con el agua, con la luna, y poseen una riqueza cultural prácticamente que se han heredado de generación en generación. Es importante recalcar este pasaje y este momento en 500 años de nuestra conquista, porque siguen estando prácticamente impecables. Ni aún la religión cristiana, católica, han podido penetrar como debería ser, o como quizá en ese dogma lo incursionen. Por eso sostenemos que en este diálogo no debe pasar desapercibido este grupo que es la selva lacandona, los lacandones y lacandonas. Señoras y señores, un pueblo avanza cuando aquilata la herencia de sus ancestros, porque solo quien aprende de su pasado puede construir con certidumbre hacia adelante. Hago votos para que estos días de discusión y reflexión sirvan para identificarnos en ese pasado y construir juntos. Dicen los versos de Nezahualcóyotl: no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Este seminario es prueba de ello. Muchas gracias. Voy a pedirles de manera muy respetuosa, nos pongamos de pie para declarar formalmente inaugurado los trabajos de este seminario a 500 años de la conquista de México, Tenochtitlán, siendo las 12 del día del martes 27 de julio del año en curso. Felicidades a todos los ponentes y felicidades a la mesa directiva y a los que están presentes en este recinto. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Eduardo Ramírez. Con ello damos por concluida la mesa inaugural del seminario 500 años de la conquista de México Tenochtitlán, conversaciones sobre las implicaciones y significados en la historia. Mientras despedimos a nuestros invitados, a las y los senadores, al presidente de la mesa directiva y a la directora del Museo del Templo Mayor, reiteramos el agradecimiento a todos los que nos han acompañado como participantes de la mesa y también a través de la transmisión. Y ahora, para cerrar con broche de oro este primer día de actividades, comenzaremos con la conferencia magistral que impartirá el doctor Eduardo Matos Moctezuma, a quien presentarán con una síntesis curricular de su brillante carrera. Por favor. De arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, y obtuvo el título de maestro y de doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en distintos sitios arqueológicos, destacando Comalcalco, Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco, Tenochtitlán, entre otros. Ha sido catedrático en la ENA durante más de 30 años. Tiene más de 500 publicaciones
entre artículos, reseñas, catálogos, guías, semblanzas y libros, entre los que destacan Muerte al filo de obsidiana, Vida y muerte en el Templo Mayor, Teotihuacán, los aztecas, las piedras negadas, la muerte entre los mexicas, escultura monumental mexica, esta última con Leonardo López Luján, por mencionar solo algunas. Ha dictado más de 1000 conferencias a nivel nacional y en el extranjero. Entre los honores que ha recibido nuestro conferencista magistral destacan investigador emérito en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde el año 2000. Fue distinguido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en el año de 2007. La Universidad de Harvard estableció en octubre de 2016 la cátedra Eduardo Matos Moctezuma Lecture Series por 5 años a verificarse tanto en México como en Harvard. La UNAM le otorgó el doctorado honoris causa en ceremonia efectuada el 9 de septiembre de 2017. Recibió el doctorado honoris causa en ciencia de la Universidad de Colorado Boulder. Ha recibido las palmas académicas, la Orden de Caballero de Artes y Letras y la Medalla Nacional al Mérito, todas otorgadas por el Gobierno de Francia. También recibió la Medalla Andrés Bello de la República de Venezuela. Miembro honorario del Instituto Arqueológico Alemán, miembro del Colegio Nacional. La Society of Antiquaries of London lo nombró miembro de la misma en 2013. En el 2014 fue elegido como miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. La Cámara de Diputados de la 63ª legislatura le concedió en febrero de 2017 el galardón Mexicli en acto solemne en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Estas son algunas de las importantes distinciones que ha recibido nuestro conferencista magistral. Si todo está listo, solo agradecería nuevamente al doctor Matos que esté con nosotros y le pediría de favor que comience su conferencia activando su micrófono. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias y quiero comenzar por agradecer al Senado de la República y a esa institución que a él pertenece y que ha sido tan importante como lo es el Instituto Belisario Domínguez. Hoy me corresponde hablar acerca de lo que fue y las consecuencias de aquellos 500 años que ya han pasado del momento en que se dio la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. Creo que estas efemérides son importantísimas porque nos permiten dos cosas. Por un lado, reflexionar. Por el otro, desmitificar. Entonces, voy a abocarme en mi intervención a recordar algunos acontecimientos importantes que se dieron en el transcurso de lo que fue esta primera fase de la conquista, que fue la toma finalmente de Tenochtitlan y Tlatelolco. Posteriormente vendría otra fase que era, una vez consolidada esta conquista inicial, la conquista de muchos territorios mesoamericanos y también del norte de México, con lo cual se iba a instaurar lo que conocemos como la Nueva España. Para comenzar, vale la pena que recordemos cómo
en un momento dado, Hernán Cortés desobedece las órdenes que había dado el gobernador de Cuba de detenerlo, que no se hiciera a la mar con sus navíos, ya que el mismo gobernador había cambiado de opinión en cuanto a quién debería ser la persona que encabezara lo que iba a ser posteriormente la conquista de México. Cortés se entera y, claro, se hace a la mar con 11 navíos y llega finalmente a Cozumel. Ahí en Cozumel va a ocurrir un hecho muy importante. El capitán español es informado de que habían ocurrido naufragios en el pasado y que había españoles que vivían en aquel mundo maya. En efecto, eso había ocurrido 7 años atrás y sabemos hoy los nombres de 2 de esos españoles sobrevivientes, que son Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. ¿Qué va a ocurrir entonces? Cortés envía aviso a estos personajes. Jerónimo de Aguilar es avisado de que los están esperando con las naves españolas, que se reintegren a ellas. Jerónimo, que era hombre de clerecía, era una persona que tenía órdenes menores, eclesiásticas, pues de inmediato se alegra de que estén allí sus compañeros, sus correligionarios y demás, y entonces va a buscar a Gonzalo Guerrero para darle la buena nueva. Gonzalo Guerrero, cuando se encuentran estos 2 españoles, le dice y le contesta a Jerónimo de Aguilar: mira, pues en pocas palabras, yo no voy a unirme a la flota española, porque yo aquí soy señor en tiempos de paz y capitán en momentos de guerra. Y además estoy casado, mira mis hijicos cuán bonicos son. O sea, se refería a los primeros mestizos, que eran una mezcla de maya y español. Entonces, Jerónimo se regresa a la costa y finalmente se incorpora a la flota de Cortés. Esto va a ser un hecho muy importante, porque después de 7 años en tierras mayas, Jerónimo había aprendido la lengua maya. Entonces iba a ser de gran utilidad para la empresa conquistadora. Cortés continúa su viaje, va costeando la zona maya y en varias ocasiones es recibido de manera beligerante, en son de guerra, o cuando enviaba a algunos a desembarcar de sus gentes, los pueblos se abandonaban, se iban para no encontrarse con estos recién llegados. Así las cosas, llega el momento de una batalla que va a ser muy importante, la batalla de Centla, en parte de lo que hoy es Tabasco. Allí se entabla una guerra que es desfavorable para los mayas y victoriosa para las huestes de Cortés. Con motivo de aquel triunfo, los caciques locales deciden obsequiar a Cortés con 20 mujeres. Entre estas 20 mujeres había una que destacaba
y era Malintzin. Malintzin, conforme a lo que se nos describe, era una mujer muy inteligente, era una mujer que había sido hija de caciques, provenía de un pueblo cercano a lo que hoy es Coatzacoalcos. En fin, esta mujer es la que hablaba además varias lenguas eh, indígenas, entre ellas el maya chontal y el náhuatl. Entonces, junto con Jerónimo de Aguilar, que hablaba el maya y el español, pues va a ser una mancuerna formidable, como vamos a ver más adelante, para el entendimiento de estos recién llegados con los pueblos locales. Entonces, estando así las cosas, Cortés continúa y llega a lo que son costas del hoy estado de Veracruz. Allí va también a ocurrir hechos importantes porque estos conquistadores notan un cambio radical de lo que había acontecido en la zona maya, es decir, ser recibidos de manera por medio de la guerra, de manera beligerante, etcétera. En cambio, cuando llegan aquí, los totonacas de la costa los reciben muy bien, les dan bastimentos y no solo eso, sino que presentan una queja. Y esa queja es de que están sometidos al señor de Tenochtitlan, están sometidos a Moctezuma, quien les impone tributos. Cortés de inmediato ve que esto puede ser para su provecho y entonces va a decirles a estos nativos del lugar que ya no están bajo el control del imperio mexica, de Moctezuma, sino que ya no tienen que pagar tributo a ese imperio que los tenía sometidos. Entonces, claro, estos pueblos costeños ven aquí una posibilidad de liberarse del yugo mexica. Y así lo hacen. Prestan todo el apoyo a Cortés. Cortés, ante estas muestras de buen recibimiento, va, y aquí viene un mito que nos ha llegado, inclusive a través de la escuela cuando éramos niños y nuestras maestras nos explicaban estas historias, de que Cortés quema las naves. Esto no es cierto, no las quemó, las encalló, las embaró, porque algunos de los que lo acompañaban deseaban regresar a Cuba en esas naves y, por lo tanto, Cortés, al ver que hay un buen recibimiento, que no hay que temer, sino al contrario, que se les está apoyando, pues va para evitar esa posible sublevación de sus propias gentes para regresar a Cuba, encalla estas naves. Más tarde va a aprovechar todo el utillaje de las mismas para hacer en buena medida los bergantines, pero ya llegaremos a eso. Entonces, pues, aquí tenemos un primer punto que hay ya que quitar de nuestros conocimientos, y es la famosa quema de las naves por Hernán Cortés. Nunca las quemó. Pero viene ahora otra cosa que hay que desmitificar. Mucho se ha dicho, se ha repetido a lo largo de los años y en diferentes investigaciones, que consideraban a Cortés y sus gentes como dioses, dioses que venían del oriente, etcétera, etcétera.
En realidad hay estudios, destaco aquí el de un gran investigador del Instituto de Históricas de la UNAM, Guillaume Olivier, quien ha hecho ver que no era así, que el término teo o teteo no solamente aludía a dioses, sino que tenía también otras connotaciones. Y esas son, al parecer, las que se le están aplicando a los recién llegados. A grado tal que Moctezuma empieza a enviar obsequios a la costa, obsequios a Cortés y sus gentes, pero ¿con qué fin? Y lo dice claramente Bernal Díaz del Castillo, con el fin de que se alejen, que allí manda esos regalos, piezas de oro, de plata, de plumería, etcétera, pero con el fin de que se regresen, que no sigan adelante. Entonces, imagínense si los mexicas consideraban dioses a estos señores, pues lo que quisieran, me imagino, es que llegaran hasta Tenochtitlan. Y en este caso no es así. Se les trata de alejar. Entonces, vemos aquí pues otro aspecto que también ha sido estudiado, está siendo estudiado para tener que un poquito enderezar lo que conocemos acerca de estos acontecimientos. Es más, Moctezuma manda algunos brujos, algunos agoreros, etcétera, para que por medio pues de ciertas prácticas de encantamientos y demás también se logre que no sigan avanzando los españoles. Ante estos obsequios, como digo, muchos de ellos de oro y de plata, etcétera, pues se aviva más el interés de los españoles por llegar a Tenochtitlan, ¿no? Piezas de oro que se relatan, hay toda un acta en la cual vienen redactadas y que incluye todos estos obsequios y en donde lo que más abundan son piezas de oro y plata. Entonces, claro, pues esto, digamos, incita más a los españoles para llegar a la sede del imperio mexica. Así pues, vemos que estas actitudes de Moctezuma, por un lado, para alejar a los españoles, y que luego se van a volver a presentar, ya veremos en un rato, ¿verdad? Pues están planteando ya lo que va a ocurrir en un momento dado. Se presta ayuda a Cortés, se le facilitan guías, personas indígenas, zempoaltecas, de Zempoala, etcétera, para que lo vayan acompañando en su camino hacia Tenochtitlan. Y así llega a Tlaxcala. No es bien recibido en un principio, se tienen que enfrentar varias batallas, en fin, hasta que el Consejo Tlaxcalteca decide que hay que apoyar porque durante muchos años han estado agobiados por la presencia mexica que amenaza constantemente en un momento dado apoderarse de los señoríos tlaxcaltecas. Entonces, se recibe a Cortés, a sus huestes, a sus acompañantes indígenas, etcétera, y aquí también se va a jugar un papel muy importante por parte de los traductores, de Jerónimo y de la Malinche. ¿Por qué? Porque los tlaxcaltecas van a dar una información muy rica de cómo estaba, cómo era la ciudad mexica de Tenochtitlan, sus armamentos, etcétera. O sea,
que antes de llegar al lugar de los hechos, digamos, ya se contaba por parte de los españoles de una información privilegiada. Estando en Tlaxcala, Moctezuma insiste y vuelve a mandar embajadores. Llegan nuevamente con obsequios, con mantas, con piezas, etcétera, pero digamos, el mensaje importante es que no sigan adelante, que ya se detengan allí. Entonces, pues otra vez esto aviva el interés por marchar hacia Tenochtitlan. Es aquí muy interesante algo que va a ocurrir, porque vamos a ver que se va a considerar, y así se maneja inclusive hoy día, ¿verdad? Como traidores a los tlaxcaltecas y a la Malinche misma. ¿Fueron traidores? Pues no, no lo fueron. Y no lo fueron por lo que ya dijimos, es decir, Tlaxcala estaba constantemente en amenaza por parte de Tenochtitlan, por un lado, y la Malinche no era traidora, porque ella no era mexica. Si hubiera sido mexica, bueno, está traicionando quizá a su pueblo, pero no era así. Como ya dijimos, ella era de un pueblo cercano a Coatzacoalcos, en el actual estado de Veracruz, y lo que estaba haciendo era unirse y apoyar en contra del imperio mexica, que ya había dado muestras muy claras de no solo de aplicar un tributo, sino también de la manera en que reprimía a aquellos pueblos que estaban sujetos a ellos y que tenían la osadía de levantarse en su contra. Hay relatos en donde sabemos cómo, por ejemplo, en el actual estado de Guerrero, en varios pueblos, en Teloloapan, en Ostuma, en fin, estos pueblos se levantan en un momento dado contra el imperio mexica y son prácticamente arrasados por el mismo. O sea, que eran temidos los mexicas por los pueblos, digamos, aledaños. Entonces, hay que quitar esa imagen de la Malinche y los tlaxcaltecas como traidores, ¿verdad? No traicionaron, se estaban defendiendo y ven la posibilidad, uniéndose a las fuerzas españolas y apoyándolas, de liberarse de una vez por todas del mexica. Entonces, va aquí a ocurrir algo también muy interesante, que es la famosa matanza de Cholula. Cholula sí estaba bajo el control de Moctezuma. Entonces, cuando llegan en su avance a Cholula, los españoles, y ahora ya con aliados tlaxcaltecas, cada vez iba engrosando más el apoyo a los españoles, entonces va a ocurrir este hecho en el cual también jugó un papel muy importante la Malinche, ¿no? Se dice, conforme a las crónicas, especialmente Bernal Díaz, que una anciana se acerca a la Malinche y en náhuatl, hablaban el náhuatl en Cholula, le comenta que se está preparando un levantamiento por parte de Cholula en contra de las fuerzas españolas y sus aliados. La Malinche se lo avisa a Cortés y entonces aquí viene un dilema: si realmente había o se estaba fraguando este levantamiento, o si Cortés aprovecha, al ser ya una sede
digamos, o parte ya conquistada del Imperio Mexica, dar un escarmiento, un aviso de tipo militar. El hecho es que ocurre una matanza muy fuerte, mueren muchos cholultecas y demás. Cortés, ante esto, va a continuar su avance y aquí una vez más es ayudado también porque pensaba seguir una determinada ruta y se le advierte que en esa ruta Moctezuma ha puesto escuadrones prestos para atacar a a estas fuerzas peninsulares y sus aliados. Entonces se le advierte y se le indica que vaya por otro camino. Así lo hace y libra a aquellos contingentes militares del Imperio Mexica. Finalmente llega al Valle de México y va a llegar a Tenochtitlan en noviembre de 1519. Allí también sabemos qué fue lo que ocurrió. Es recibido por Moctezuma y el Tlatoani mexica les asigna el palacio de Axayácat, de su padre, Axayácat, como lugar de residencia. Y entonces los españoles y sus gentes van ahí, se van a establecer en ese lugar y están allí, están visitando y demás. Y en ese momento Cortés hace un acto de osadía. Retiene a Moctezuma en el palacio de Axayácat, ¿verdad? Lo toma pues como prisionero y en ese instante también es avisado de que ha llegado a las costas navíos enviados por el gobernador de Cuba y que vienen al mando de Pánfilo de Narváez y que vienen con la consigna de detener a Cortés por aquel desacato que había hecho al hacerse a la mar sin el consentimiento de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Entonces, pues, Cortés de inmediato marcha a la costa, finalmente vence a Pánfilo de Narváez, integra más gente a sus tropas y regresa a Tenochtitlan porque le han hecho saber que ha habido un levantamiento fuerte, violento, y que los mexicas están asediando el palacio de Axayácat. Es lo que conocemos como la matanza de la fiesta de Toxcat. En esa fiesta, según se relata, se había solicitado los permisos demás para llevar a cabo esta festividad, las ceremonias que se hacían. Toxcal, que es una fiesta muy importante dedicada a Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, en fin, y cuando estaban en esas celebraciones con músicos y demás, ¿verdad? Pedro de Alvarado, que había quedado al mando después de que Cortés había partido hacia Veracruz, Pedro de Alvarado arremete en contra de estos celebrantes, ¿verdad? Hacen otra matanza muy fuerte allí y esto va a provocar en el pueblo mexica digamos, un ansia de destruir a los españoles y de ahí viene pues este acoso al palacio de Axayácal donde estos residían. Cortés logra regresar, se dan cuenta que la situación es desesperada y va a venir un acontecimiento muy importante, el de la llamada Noche Triste. Este evento va
a ocurrir porque ya la resistencia dentro del Palacio de Axayácatl era casi imposible, ¿no? A grado tal que Cortés le pide a Moctezuma que se asome por la azotea, por uno de, en fin, del palacio, para que calme a las huestes mexicas. Moctezuma le dice, a través de los intérpretes, que de nada va a servir que él quiera calmar, porque se ha enterado de que él ya no es Tlatoani, ya no es el gobernante máximo, sino que ha sido elegido otro personaje con ese cargo por los mexicas. Y ese cargo ahora recaía en Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, hermano de Moctezuma. Entonces, aquí también vienen dos versiones. Dicen la versión española que pues le piden a Moctezuma que se asome, él se asoma, empiezan a arrojar piedras, empiezan a arrojar varas, en fin, y que hieren mortalmente a Moctezuma. Este es retirado y al poco tiempo muere. Pero la versión indígena dice que no fue así, que fueron los españoles quienes mataron a Moctezuma. Me inclino por esta última por una razón muy importante. Se dan cuenta entonces que Moctezuma ya no les es de utilidad, ya no tiene mando. El Tlatoani, el gobernante máximo mexica, revestía dos características importantes. Era el gran jefe del ejército mexica y era el sumo sacerdote religioso. Ha sido, pues, ahora sí que relevado del cargo y por lo tanto ya no tiene mayor presencia ante su propio pueblo. Entonces planean la huida ya de la Noche Triste. Moctezuma y otros señores que tienen allí detenidos, pues ya son, como digo, una carga y se deshacen de ellos. Y emprenden la huida por la calzada de Tacuba, hacia el poniente de Tenochtitlan. Aquí va a ocurrir esa debacle en tremenda que fue, digamos, la destrucción de toda la retaguardia del ejército español y sus aliados, ¿no? Son descubiertos cuando huían en la madrugada, son asediados por canoas por el lago. La calzada de Tacuba tenía tramos con puentes y si se quitaban estos puentes se podía quedar aislado en un tramo de la calzada misma. Y así ocurre. Cortés logra pasar, pero la retaguardia al mando fundamentalmente de Juan Velázquez de León y Alvarado van a ser atacados, van a ser aislados y son prácticamente acabados, destruidos. Ahí se pierden vidas humanas, tanto de españoles como de indígenas, se pierden caballos, se pierden cargas de oro que también llevaban ahí, armas, etcétera. Y por cierto que hace algunos años la arqueología encontró cerquita de la Alameda, donde pasa a un costado la calzada de Tacuba, el llamado tejo de oro. Es una pieza de casi 2 kilos de oro que fue que se logra a través de se llega a fundir el metal de varias piezas, digamos, de ornatos mexicas, etcétera, de piezas de oro mexicas, se funden y entonces se le da esta forma un poco curva y es un lingote, como digo, de cerca de 2 kilos de peso y con casi oro puro. Entonces se logra encontrar ese vestigio de aquel desastre para los españoles, de ahí el nombre de la Noche Triste, triste
claro, para los españoles y sus aliados, ¿no? Entonces, huye Cortés, logra, bueno, también hay ese otro mito de que si lloró debajo de un árbol, que aún se conserva, por ahí no hay datos de que hubiera llorado debajo de ese árbol, pero bueno, el hecho es que sigue huyendo, finalmente va a ir con sus aliados de Tlaxcala y empieza a organizar el ataque definitivo de Tenochtitlan y Tlatelolco. Entonces, manda hacer los 13 bergantines, manda que traigan de las naves encalladas todos estos aparejos, como lo había yo comentado antes, son trasladados hasta el centro de México. Allí vienen pues toda una serie de, desde anclas, en fin, mucho utillaje que permanecía en estas naves. Finalmente, pues, Cortés va a establecer lo que será la conquista de Tenochtitlan. Aquí existen varias causas para que esto se haya podido llevar finalmente a cabo. Yo las he agrupado, son conocidas, pero las he agrupado en 4 causales fundamentales para la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco, las 2 ciudades mexicas. Una de ellas son las psicológicas. ¿Qué era lo que prevalecía en cada bando contendiente? En el mexica sabemos que años atrás se hablaba de una serie de presagios de Tetzahuitl que tenían, según dicen las fuentes históricas, pues muy asustada a la población. Algunas de ellas eran que apareció en el cielo luces, también un cometa, que el templo se incendió sin haber motivos para que esto ocurriera. También el lago, las aguas del lago se empiezan a agitar sin que hubiera de por medio un gran viento que lo provocara. Se dice que se encuentra una grulla, un ave, que en la cabeza traía un espejo. Esta ave es llevada ante Moctezuma. Moctezuma observa el espejo y aparte de ver alguna constelación y demás, ve que vienen avanzando ejércitos enemigos, ¿verdad? Otro es el de La Llorona. El muy conocido mito de La Llorona tiene su origen aquí, en que se dice que salía una mujer en las noches gritando, ¡ay, mis hijos! ¿Qué será de ellos? Como anunciando el fin del imperio, y también que aparecían hombres de 2 cabezas que cuando eran llevados ante la presencia del Tlatoani desaparecían. Sabemos pues que muchos de ellos no ocurrieron, otros quizás sí, el cometa, etcétera, pero sabemos que también y ocurre actualmente que hay elementos para que ocurra alguna cosa para que se empiece a aumentar, a agrandar, a correr entre la población ya como un hecho real, etcétera, etcétera. El hecho es que estos 8 presagios, pues reales o no, estaban presentes y también van a mermar un tanto digamos, al pueblo mexica, ¿no? También tenemos entre otra causal psicológica el hecho de que pierden a 2 de sus tlatoanis. Pierden primero a Moctezuma y pocas semanas después va a morir Cuitláhuac. Entonces, imagínense ustedes un ejército que pierde en tan corto tiempo a 2 de sus generales principales. Pues esto también va a provocar cierto desasosiego, por lo menos, en las tropas y demás, ¿no? Entonces,
vemos pues cómo hay diversos elementos que están también allí presentes, lo cual tampoco va a ser motivo de que el mexica se sienta ya vencido, ni mucho menos. Lo demuestran los combates que tuvieron ya en defensa de Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿verdad? En el cual se nos relata cómo combatían también, al igual que los del otro bando, pues con una fiereza enorme, ¿no? Ahora bien, dentro de estas causales psicológicas, vayamos con los españoles y las gentes que los acompañaban y también de sus aliados, ¿no? Que ya para ese momento eran huejotzingas, tlaxcaltecas, empualtecas, en fin, una buena cantidad de pueblos indígenas que veían el momento de poder vencer a su enemigo, que era el Imperio Mexica. Entonces, pues, esto eh, va, va a ser importante porque nunca van a perder a sus capitanes. Cortés, Solís, en fin, Alvarado, todos ellos van a vivir durante toda la empresa conquistadora y no van a tener bajas mayores en cuanto a sus dirigentes militares, ¿no? Además, esto se acompañaba del ansia del oro, es decir, como lo ha dicho David Brading, historiador que ha tratado estos asuntos, pues uno de los elementos que impulsaba también a la conquista era el ansia de oro que traían estas personas. Y otra más, el salvar almas, ¿verdad? De aquel mundo que consideraban pagano, pues salvar almas a través de todo el aparato ideológico que era la Iglesia Católica. No solo esto, sino que también por medio de la conquista y de las hazañas que pudieran realizar, les iban a traer prebendas ante la corona española. Entonces, como ven, pues había una serie de incentivos muy importantes del lado español para llevar a cabo la conquista. Entonces, esto dentro de lo psicológico. En las causas económicas también vemos cómo, y ya lo comentamos, cómo el Imperio Mexica tenía sujeto, primero por, digamos, por aspecto militar, a una serie de pueblos, ¿verdad? Vecinos y de regiones más alejadas, a los cuales les imponía un tributo. Entonces, esos tributos eran bastante fuertes, nos han quedado las láminas de lo que pagaban algunas de las poblaciones de productos locales, de mano de obra, en fin, una cantidad de aspectos que tenían que entregar a Tenochtitlan cada determinado tiempo. A esto, dentro de estos aspectos económicos, pues vamos a ver cómo esta sujeción pues va a traer por resultado lo que estamos viendo. El buscar liberarse de ese yugo por parte de los otros pueblos indígenas, para lo cual pues se unen al español. Tan sencillo y tan complicado como eso, ¿no? Después también tenemos las causas militares. Aquí la estrategia que van a emplear es, por parte de los españoles y sus aliados, es cortar en primer lugar el agua que surtía de agua potable a Tenochtitlan y para eso cortan los ductos que traían esa agua desde Chapultepec, donde había manantiales de agua pura. Entonces, la ciudad empieza a quedar aislada, no tiene agua, ¿verdad? Pero los bergantines también van a tomar el control del lago y entonces no van a dejar entrar
canoas con bastimentos o con hombres para que ayuden en la guerra, etcétera, etcétera, sino que van aislando cada vez más a Tenochtitlan. Se colocan a las fuerzas indígenas y españolas en puntos claves para ir asediando a las dos ciudades mexicas. Se coloca a, digamos, a Alvarado en el lado de Tacuba, ¿verdad? A otros en el lado de Iztapalapa y el lago controlado por los bergantines, o sea, que se está ahorcando a la ciudad. Entonces, esto pues va a ser muy importante porque imagínense una ciudad en la cual sus habitantes van a no tener alimento, a no contar con agua potable, ¿verdad? Tener que enfrentar batallas muy cruentas ya dentro de la ciudad, etcétera, etcétera. A esto viene un cuarto causal, el de salud, es decir, el de la peste de viruelas que se dice que traía una persona que acompañaba a las tropas de Narváez, que luego se unen a Cortés, y pues no había la inmunidad necesaria entre los mexicas, además debilitados por la cuestión del hambre, la no presencia del agua, etcétera, pues hace fácil presa de este grupo y empiezan a morir. Se nos relata que fue una peste muy fuerte que provocó la muerte de miles y miles de habitantes del lugar, ¿no? Es más, entre ellos, uno de los que muere es Cuitláhuac. Cuitláhuac muere precisamente por viruelas, ¿no? Entonces, pues, tenemos la presencia de todos estos elementos que unidos, pues nos van a ir indicando cómo se va a dar el triunfo final de esta primera parte de la conquista, es decir, la de Tenochtitlan y Tlatelolco. Entonces, llega el momento final. La resistencia se va a dar, las fuerzas mexicas se han ido retrayendo hacia Tlatelolco, ¿verdad? Y ahí se va a dar pues ya la última defensa en contra de sus atacantes. Sabemos lo que ocurre, nos lo relatan diversas fuentes, pero principalmente de un testigo presencial que era Bernal Díaz del Castillo. Y nos dice Bernal cómo el 13 de agosto de 1521 toman prisionero a Cuauhtémoc, es llevado ante la presencia del capitán español y el Tlatoani, el joven Tlatoani, haciendo uso de esa calidad de Tlatoani. Tlatoani quiere decir el que habla, de Tlatoa, de palabra. Él tiene la palabra. Entonces se dirige a Cortés y le dice en náhuatl: Señor, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y de mi pueblo y ya no puedo más. Me traen preso ante tu persona y poder, por lo tanto, toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Entonces, dicho en náhuatl, la Malinche lo traduce al maya y Jerónimo de Aguilar lo traduce del maya al español. Pero ¿qué era lo que quería realmente decir el Tlatoani? Esto de que toma el puñal y mátame luego con él, pues no era eso el meollo de lo que quería decir Cuauhtémoc. Cuauhtémoc seguramente lo que quería decir es: toma ese puñal y sacrifícame con él, porque
el destino de los guerreros capturados o muertos en combate era la de acompañar al sol todas las mañanas, al sol Huitzilopochtli, a su dios. Entonces, ese era el ciclo para el guerrero y nos lo relatan diversas fuentes. Entonces, Cuauhtémoc, como gran capitán del ejército mexica, lo que pide es, muy bien, soy tu prisionero, sacrifícame para que cumpla mi ciclo, para que acompañe al sol. Y Cortés, que no entiende esto, lo perdona. Entonces, claro, años más tarde, hacia 1525, lo va a ahorcar allá al regreso de las Cibueras, en fin, pero esta ya es otra historia. Entonces, vemos pues cómo este hecho tan importante va a ser ya el inicio de lo que va a ser más tarde el México de hoy. Muchos otros aspectos habría que señalar, pero creo que con lo que se ha comentado, pues vemos claramente cuáles fueron los hechos, pero algo muy importante, el ya olvidar en cierta forma todos estos aspectos que han mitificado la historia, ¿no? Y que repetimos constantemente y que no corresponden a la realidad histórica. Lo más terrible de esto es que actualmente, en pleno siglo XXI, pues todavía se sigue inventando una serie de fechas, efemérides, ¿verdad? Como una muy socorrida que comenta lo de la fundación de Tenochtitlan hace 700 años, es decir, en 1321, lo cual, pues, no hay documentación que lo sostenga. La mayoría de las fuentes indican que fue hacia 1325 y no en 1321 para hacerlo, digamos, coincidir con 1321, 1521, 1821 y 2021. Otra vez, tergiversar la historia. Y esto es lo que ya no es aceptable. Entonces, hago pues, y con eso termino, este llamado de atención para que tomemos en consideración que hace 500 años ocurrieron estos hechos y que hoy, actualmente, tenemos que ver la historia tal como sucedió. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Matos Moctezuma por su brillante exposición. Bien, con esto damos por concluido los trabajos del día inaugural del seminario a 500 años de la conquista de México Tenochtitlán, conversaciones sobre las implicaciones y significados en la historia. Les recordamos que el día de mañana tendremos la primera mesa temática titulada Diálogos sobre las fuentes históricas y arqueológicas de la conquista, la cual comenzará en punto de las 11 de la mañana y podrán seguir a través de Facebook Live del Instituto Belisario Domínguez, así como también por la señal del canal del Congreso de la Unión. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.